Buenas tardes a todos y todas, los que están aquí hoy acompañándonos de forma presencial y los que no han podido venir porque algunos de los inscriptos al curso no están aquí en Montevideo, están en otros lugares del país y bueno, se hacía muy dificultoso. La idea de hacer esta primera reunión presencial era para que nos pudiéramos conocer, porque antiguamente teníamos el problema de la pandemia, todo lo teníamos que hacer por Zoom y como que perdimos un poco eso de poder conocernos directamente, quedarnos a charlar después de presentaciones que se hacen. Entonces, bueno, esta instancia va a ser para eso, para darles la bienvenida a este curso sobre tráfico y trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Y esta va a ser la mesa de apertura. Después, el día 7 de septiembre, vamos a tener también lo que va a ser la mesa de cierre, con invitados también especiales que nos van a acompañar ese día. Hoy van a estar presentes con nosotros el doctor Seth Michelson, que después ya les voy a presentar el amplio currículum que tiene, la doctora Erika Sarmiento, que nos está acompañando desde Río de Janeiro, la doctora Magdalena Brusone, una de las docentes del curso, y la maestra Sandra Perroni, también otra de las docentes del curso, y a mi lado tenemos a Ángel Arellano, de la Fundación Konrad Adenauer, que nos está patrocinando en este curso que nosotros estamos realizando. Bueno, hoy es 3 de agosto, pero hay una fecha que es muy importante para nosotros y que obviamente está vinculada con lo que ustedes van a ir estudiando, a ir aprendiendo durante todo este curso, que es el 30 de julio. El 30 de julio, desde el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido que esa fecha se va a conmemorar lo que es el Día Internacional de la lucha contra la trata de personas. Ustedes ahí pueden ver un corazón azul, que es como ese símbolo de esa lucha contra la trata, que justamente lo que quiere simbolizar es la tristeza que tienen esas personas que son víctimas de trata a lo largo de todos los continentes, y que obviamente no es un problema nuevo, es un problema de larga data, y que al día de hoy todo lo que tiene que ver con la trata, nosotros le denominamos como las esclavitudes del siglo XXI. Vamos a hablar no solo de lo que es la trata de personas, sino también lo que es el tráfico de personas, porque muchas veces se confunden, sobre todo por la palabra en inglés de trafficking, que es, parece, vos lo sabés bien, parece tráfico al traducir al español, pero no es lo mismo, porque en inglés se está refiriendo a lo que es la trata. Entonces nos tiene que quedar bien claro, bueno, cuáles son las principales diferencias, porque a veces nosotros encontramos personas, migrantes, que han llegado a un país a través de tráfico, pero que también caen en manos de los tratantes. Y entonces hay como un hilo no muy claro a veces entre lo que es una cosa y otra, porque pueden estar bastante unidos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tráfico, hay un consentimiento por parte de los migrantes, porque cuando hablamos de tráfico es alguien que quiere viajar a otro país y que obviamente no lo puede hacer de manera regular porque no tiene la documentación que se le exige y termina recurriendo a lo que es un traficante. Le va a tener que pagar una determinada cantidad de dinero, lo llevará o no lo llevará, que después ya nos contará Seth también qué es lo que pasa allá, sobre todo en esa frontera del norte. Y muchas veces estas personas también está vinculado a lo que es ese tráfico de personas, a veces los utilizan como mulas para llevar estupefacientes de un lugar hacia el otro. Entonces ahí tenemos otra problemática. Y a veces la deuda que generan para poder pagar ese traslado que les van a hacer a otro país, la van a tener que ir pagando en el país de destino, y ahí aparecen también los tratantes, las personas que los van a explotar o laboralmente o sexualmente, que son las dos formas, como ustedes van a ver durante el curso, que más van a estar vinculadas en este caso con lo que son las migraciones. En cambio, cuando hablamos de trata, yo esto es solo para presentar, que todo lo van a ver muy bien con las especialistas durante el curso. Cuando nosotros hablamos de lo que es trata, no hay un consentimiento por parte de las víctimas. Y si ese consentimiento existe, como muy bien nos va a decir después
Magdalena es un consentimiento viciado, porque yo no puedo estar de acuerdo en que a mí me exploten, en que yo tenga que ser como un esclavo de lo que nosotros denominamos el siglo XXI. La trata se puede dar con migrantes o también con otras personas que no sean migrantes. Entonces esa es una diferencia grande con lo que tiene que ver el tráfico. Otra diferencia es que el tráfico va a finalizar cuando la persona va a llegar a su destino. Que después quede sujeta a un tratante, eso es otra cosa. El traficante lo lleva o la lleva a ese lugar por el cual entre comillas, lo terminó contratando porque no tenía otras posibilidades de poder ingresar de forma regular. No me gusta nada utilizar la palabra legal, porque nadie es ilegal. Entonces vamos a hablar de irregularidad y siempre así entre comillas. Y la explotación es permanente. La explotación es permanente porque ahí, en el caso de la trata, hay todo un negocio ilícito, que después vamos a ver cuántos millones de dólares deja al año, que obviamente no se quiere terminar de captar ese dinero. Y entonces piensen ustedes, muchas veces le dicen, bueno, usted tiene una deuda, que la deuda es porque le debía tanto al traficante y bueno, va a hacer un determinado trabajo en el lugar de destino, pero después le empiezan a decir, y bueno, ahora usted nos debe la comida, usted nos debe el alojamiento, usted nos debe tal y tal cosa, y resulta que la persona está continuamente en esa situación sin poder salir de ella. Entonces es bastante complicado. Y con el caso del tráfico siempre es transnacional. Estamos hablando de una frontera de un país hacia el otro. Y en el caso de la trata, se puede dar también de un lugar hacia el otro, pero dentro del propio territorio nacional. Y ustedes todo eso lo van a ver después cuando traten específicamente más el caso de lo que es Uruguay, porque tenemos bastante desconocimiento y aquí se dan lo que es Uruguay es un país de origen, destino y también podemos decir que de tránsito de lo que tiene que ver con lo que es la trata de personas. Y hoy decíamos, la trata de personas específicamente es una nueva esclavitud. Es la esclavitud del siglo XXI y se puede dar de distintas maneras. Puede ser de forma laboral, puede ser sexual, puede ser por venta de órganos, mendicidad organizada, niños soldados también, matrimonios serviles, venta de niños, todo este tipo de cosas que a veces nos parecen tan lejanas, pero que están más cerca de lo que nosotros también pensamos. Y los caminos que toma el tráfico y la trata a veces están muy vinculados. Ustedes ahí les quise traer ese mapita para que vean una cosa, están todos los continentes. No hay lugar que se salve, podemos decir así, de lo que es ese tráfico de migrantes. Incluso en nuestro país también vamos a ver algunas rutas que se toman. Lo que tiene que ver con la trata de personas también es algo global. Estamos en un mundo global y esto va a llegar a todas partes. Y entonces ahí tenemos que estar muy atentos y nos pareció muy importante organizar este curso con especialistas, porque si nosotros podemos intuir que hay alguna situación que se dio, sobre todo de trata de personas, bueno, ¿cómo podemos actuar al respecto? Con relación al tráfico es mucho más difícil, porque estamos hablando de algo que es transnacional y que de repente podemos conocer a ese traficante, pero hay toda una red de delincuencia organizada que está detrás. Y entonces es bastante complicado. Igual tenemos información sobre casos de personas que han sido traficadas, cómo se ha hecho, cuánto les han cobrado, pero bueno, después es bastante difícil poder dar cuenta con toda esa gran organización. Yo ahí les traje algunas rutas que son como de las más conocidas, podemos decir, con relación a lo que es el tráfico de personas, sobre todo desde África, desde el África subsahariana hacia el norte de África, principalmente los países del Magreb, y de ahí obviamente que eso es como una zona de tránsito para poder llegar a Europa. ¿Qué es lo que pasa en esa zona de tránsito? Sabemos de casos de venta de esclavos, como si estuviéramos hablando del siglo XIX, siglo XVIII, que se han dado, después personas que han sido traficadas,
creo que lo han visto en las pateras, cuántos mueren sin sus chalecos salvavidas que no hay, más personas en las pateras de las que podrían entrar, la cantidad de niños también, son situaciones totalmente trágicas, y después va a empezar otro calvario cuando lleguen al lugar de destino, que obviamente no es aquel paraíso europeo o de los Estados Unidos que habían visto en la televisión o por los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, y ahí va a empezar otro calvario que va a estar muy vinculado con esa explotación laboral o sexual que estas personas pueden vivir allí. Acá tenemos también otra ruta de África, pero en este caso hacia los Estados Unidos, a través de países, sobre todo de América Central, para poder lograrlo. Y entonces ahí, bueno, tenemos principalmente rutas, algunas por avión hacia Brasil. Han llegado también africanos hacia Uruguay que habían ido vía Brasil, sobre todo cuando había sido el Mundial de Fútbol, según ellos nos habían comentado, como que era más fácil poder entrar a Brasil en esos momentos. Y después las rutas del barco, los barcos que van a veces de polizones, y piensen ustedes que donde los lleguen a descubrir los pueden arrojar a alta mar, y después, bueno, cruzando todos esos lugares tan ingratos como la selva del Darién, que hay historias de todo tipo, y esa frontera entre México y los Estados Unidos. Y después estos son los principales puntos también en nuestra América Latina, que se da ese tráfico de personas que quieren ir llegando a distintos lugares, y que sobre todo durante la época de la pandemia se les ha cerrado la puerta. Uruguay, uno de los pocos países que por razones humanitarias continuó con sus puertas abiertas a través del decreto 104/20, pero fueron de las pocas, vamos a decir, excepciones, y eso que hizo que incrementara enormemente lo que era el tráfico de personas durante lo que fue la pandemia del COVID-20. Y ahí también tienen otras rutas desde América hacia los Estados Unidos, y también hacia países europeos, tanto principalmente cuando hablamos de América Latina hacia Europa, muy vinculada muchas veces con mujeres por lo que va a ser después la trata con fines de explotación sexual. Y acá tenemos también las rutas. Tenemos rutas en las que va a estar involucrado nuestro país, una ruta muy conocida desde Cuba hacia Uruguay, con precios muy diferentes, entre $1.500 y $3.000, unos viajes muy peligrosos. Otra ruta de Venezuela hacia Uruguay, que se dio a pesar de que los ciudadanos venezolanos pueden acceder después a la residencia Mercosur, pero lo que fue la pandemia, hubo muchas dificultades a veces en ese ingreso, y sabemos de historias que nos contaron, que pasaron vía Brasil, incluso de gente que murió por el camino, y que no se detuvieron, no podían detenerse a poder salvarlos, gente que caía en los ríos en ese cruce, porque los podrían descubrir. Y entonces hay, bueno, toda una organización transnacional que está detrás de todo eso. Desde República Dominicana, porque el caso de Cuba y República Dominicana no solo se dio por la pandemia, sino que se da constantemente porque Uruguay solicita visado de entrada a los ciudadanos de esos países. Entonces, al no lograr la mayoría de las veces el visado, lo que hacen es también contratar estos servicios, vamos a decir así, de los traficantes. Y después hay una ruta muy importante de Argentina y Uruguay, que esta está relacionada después con personas que van a terminar siendo explotadas sexualmente en nuestro país, o a veces que van a seguir con destino a Brasil, y que muchas veces son menores de edad que vienen durante la época estival. Así que ya ven ustedes, es un tema muy complejo, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué siguen subsistiendo estas cosas? ¿Por qué se dan estas cosas? Y yo, una de las respuestas que les quería dejar acá es que es un negocio muy atractivo para ganar grandes sumas de dinero, un negocio obviamente ilícito, porque estamos violando los derechos humanos de las personas, pero que deja más de 150.000 millones de dólares a nivel mundial. Entonces piensen ustedes, es el segundo negocio ilícito que más renta da, que es muy difícil poder llegar a terminar con todo ello.
Entonces, acá un poco las herramientas que nos van a dar después las profesoras justamente van a ser, bueno, vamos a ver cómo podemos detectar estos diferentes casos que se van a ir dando y cómo poder nosotros actuar, porque hay todo un marco jurídico a nivel internacional, también a nivel nacional, que solemos desconocer si no estamos en lo que es la temática, y que piensen siempre ustedes, las denuncias, todo lo que sabemos nosotros es como la punta del iceberg. De cada persona que sabemos, hay 20 más que han sufrido esas situaciones. Así que bueno, hoy es la mesa de apertura de este curso que empieza en el día de hoy, que va a terminar el día 7 de septiembre. Todas las clases, con la excepción del 7, que vamos, espero, volver a vernos de manera personal aquí, con esa mesa que vamos a tener de cierre, que va a venir personas de distintas instituciones a nivel de Uruguay que están involucrados en lo que es esta lucha contra estos flagelos que se están produciendo. Les recuerdo que el resto de las clases se van a dictar solo por Zoom de 19:45 a 21:05. Creo que ya recibieron todos los enlaces, si no los recibieron van a estar por recibirlos. Van a tener también materiales en lo que es la web asignatura, ahí les vamos a ir subiendo materiales que ya las profesoras me mandaron, algunos también los integrantes de la mesa, para que ustedes puedan tener acceso a los mismos. Otra cosa que les quería decir también, para cuando estén realizando el curso, poner siempre, cuando vayan a entrar, el nombre y el apellido de cada uno, porque tenemos que controlar lo que es la asistencia para después poder darles también lo que van a ser los certificados. Así que quería decirles que no se olvidaran de eso, y bueno, yo ahora voy a pasarle la palabra a los integrantes de esta mesa. Muchas gracias. Tenemos aquí a mi lado a Ángela Arellano, que viene en representación de la Fundación Konrad Adenauer, que este año nos ha dado un gran apoyo para que podamos estar todos aquí, y él, bueno, nos va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy brevemente, buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia. Es una alegría ver este aforo para este tipo de temas. No solo hablo en nombre de la Fundación, sino también, digamos, como en mi condición de migrante en Uruguay, que sabemos que estos temas ha costado mucho impulsarlos y que tengan relieve en la discusión pública y que ganen atención. Tener un aforo de unas 40 personas, más otras 30 y tantas que están conectadas en Zoom, es bastante estimulante, ¿no? La Fundación Adenauer siempre ha tenido un compromiso por la investigación de las ciencias sociales en Uruguay, desde hace 50 años, más de 50 años que existe la oficina acá en Montevideo. La representación ha buscado de alguna manera articular esos espacios de investigación, de apoyo a las inquietudes sobre diversas temáticas, ¿no? Y en el caso puntual de lo que hace a la temática de las migraciones, de los refugiados y demás, desde el año 2018 se han venido apoyando una serie digamos, de trabajos puntuales donde la Fundación ha puesto mucha atención, porque no ha sido para nadie un secreto que la migración venezolana ha puesto mucho en relieve la discusión del tema en toda América Latina, ¿no? Muy rápidamente se convirtió en el movimiento migratorio más grande del continente, y eso lo disparó como tema de agenda. Para quienes les interesa incluso seguir acumulando en la investigación del tema Uruguay, en el 2018 publicamos un análisis sobre cómo puntuaba Uruguay entre los países del Mercosur en materia de acceso al migrante, legislación, normativas, etcétera, etcétera. Bueno, Uruguay siempre ha sido de Sudamérica el que mejor puntuación tiene. Eso no quiere decir que no haya desafíos por atender, ¿no? Es un mensaje que siempre en la Fundación se busca trabajar, cómo perfeccionar esos temas. Y lo que hoy nos convoca, que es la trata y el tráfico de personas, es también un asunto que, si se quiere, ha tenido una atención muy superficial en los medios de comunicación. Es un tema que muy de vez en cuando aparece y pareciera que es un asunto pequeño, menor, algo chico que no tiene importancia, ¿no? Y en realidad, como muy bien apuntó Silvia al principio, es nada más la punta del iceberg, ¿no? Debajo hay un montón de causas, un montón de realidades, y no deja más que al descubierto una violación sistemática de los derechos de las personas y digamos, subraya la tragedia de un montón de gente, ¿no?
En el caso de nuestras migraciones en el Cono Sur y puntualmente en las que viene Uruguay, bueno, la comunidad cubana, la comunidad venezolana, la comunidad dominicana, son comunidades que han venido multiplicando su población en el país y no deja de ser un tema. Ahora justo hablábamos con Silvia antes de comenzar la charla, justo ahora que en Uruguay se comienza a dar, digamos, una discusión sobre la reforma del sistema de previsión social, etcétera, el tema migración tiene mucha importancia, ¿no? Porque en buena medida esa migración es población joven, económicamente activa, que aporta, que trabaja, en su abrumadora mayoría está regularizada, digamos, está, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en blanco, aportando al país. Mucha de esa gente trabaja de forma independiente, etcétera, etcétera, de tal manera que hace falta poner la lupa ahí. Y esfuerzos como la Cátedra Magallanes ponen en relieve esa situación. Yo he venido un par de veces a la cátedra y he visto cómo ha venido creciendo el interés y eso obviamente a uno en esta doble condición le da mucha alegría, mucho regocijo. De tal manera que desde el trabajo de la Fundación Konrad Adenauer ha sido muy interesante apoyarlo. La idea es mantener ese apoyo porque creemos que es algo que hace falta y es algo que se necesita seguir potenciando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Seth Michelson, que está a mi derecha. Él es poeta, traductor de poesía y profesor catedrático de poesía de la Universidad de Washington y Lee de los Estados Unidos, donde también fundó y dirige el Center for Poetic Research, soy horrible pronunciando inglés, Centro de Indagaciones Poéticas. Ha publicado 18 libros de poesía original, poesía en traducción y la antología Dreaming America, Voice of an Undocumented Youth in Maximum Security Detention, Soñando con América, Voces de Adolescentes sin Documentos, Detenidos en Máxima Seguridad. Sus publicaciones recientes sobre la poesía incluyen Radical Hospitality, lo leo todo, Poetry and Democratic Practice of Emphatic Listening y Poet Difference, How Implicit Writing Influence Lives in Prison. Sus honores incluyen becas de la Fulbright Foundation, que justamente está ahora en estos momentos en Uruguay por una beca de la Fundación Fulbright, y estamos muy agradecidos de poder contar contigo. Y también, bueno, ha ganado varios premios como el Patterson Poetry Prize and the American Studies Associations. Su poesía y crítica literaria ha sido traducida al español, alemán, esloveno, español, hindi, italiano, malaya, serbio, vietnamita y más idiomas. Así que ya les puedo decir, es alguien muy reconocido a nivel internacional y bueno, estamos más que agradecidos de tenerlo hoy aquí. También lleva más de 20 años trabajando con gente privada de libertad en cárceles y centro de detención de inmigración, privados de libertad, porque estamos hablando de personas que intentaron cruzar una frontera para mejorar sus vidas, que es un derecho humano fundamental, que nosotros podamos pasar y elegir dónde queremos vivir, pero que obviamente en muchos países eso está penalizado. Y bueno, Seth ha trabajado directamente con personas que han sufrido de esta estigmatización que se les ha hecho solo por querer cambiar sus vidas. Así que bueno, Seth, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí y es un honor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Ahí atrás? Muy bien, excelente. Bueno, muchas gracias a la doctora Facal. Muchas gracias por invitarme. Gracias por abrir este espacio crucial. Un gusto conocerlos, a mis colegas acá. Un honor para mí presentar a su lado. Y mil gracias a ustedes por participar en esta noche. ¿Cómo están? Bien, bien. Ojalá salga así después de que hable yo. Pero se lo digo en chiste, pero también en serio. Si hay algo que escuchan están mal, no se preocupen, pueden salir por un ratito. Si se tienen que componer de nuevo, voy a decir algunas cosas muy fuertes, ¿ok? Porque creo en la transparencia. Bueno, a cierto punto. Al mismo tiempo me voy a contradecir de inmediato y decir que hay ciertas cosas que no puedo comentar. Ojalá que tengamos tiempo para contestar preguntas, compartir experiencias, percepciones. Hay ciertos temas que no puedo comentar a causa de acuerdos legales con ciertos sitios en México, en Estados Unidos, en varios lugares. Y como ya saben o sabrán después de estudiar a través de este
curso, es muy importante mantener las relaciones buenas con las instituciones, ¿no? Con sus compañeros y compañeras en todas las instituciones, o sacrificar acceso. Yo he perdido acceso a ciertas personas privadas de libertad, lamentablemente, no por violar nada, pero porque las instituciones no querían más atención. Pero bueno, gracias Erika por estar, no la veo ahora, ojalá que nos escuche y que esté ahí, pero es un honor estar con vos también. Y a los que están en el ciberuniverso, ahí está Erika. Hola, hola, hola Erika. Entonces yo voy a comenzar por agradecerles a ustedes, porque es muy importante hacer lo que estamos haciendo. A veces es un tema muy difícil, obvio, muy complicado, y también nos puede hacer sentirnos deprimidos, desesperados, inactivos, que nos quite la agencia personal, y es parte del plan del sistema, ¿no? Agobiarnos al punto de no resistir, no cuestionar. Y es la única cosa que no podemos hacer, porque hay gente que está sufriendo mucho ahora mismo, mientras hablamos acá, con calefacción, con agua, con luz, ¿no? Con máquinas y celulares y amigos y profes excelentes, ¿no? En un edificio hermoso. Hay gente que está viviendo una tortura y que está suicidando y que está siendo matados por el Estado, en mi perspectiva. Y voy a comenzar, gracias a la Universidad Católica y a ustedes, con un poema. Este poema viene de este mismo libro, gracias por mencionarlo, Soñando con América, Dreaming America. Viene de 3 años de enseñar poesía semanalmente en el centro de detención de migración más restringido de Estados Unidos. Es de máxima seguridad y los niños viven y las niñas viven en celdas de aislamiento. Tienen entre 13 y 17 años, según la institución. Sabemos de poetas que iniciaron un juicio contra el lugar, lo denunciaron por crímenes de lesa humanidad. Abuso físico, abuso verbal, abuso psíquico, privación de asistencia médica, de asistencia psíquica, de dejar un niño por 24 horas en una silla de, no sé cómo decirlo, pero cuando aten los tobillos y la muñeca a la silla y tapen la boca con tapaboca por 24 horas. Y en la introducción por el abogado representando a los chicos, él dijo que es para crímenes que daría un shock a la conciencia de cualquier persona. Es decir que, como les dije antes, vamos a comentar unas cosas difíciles y tristes y vulgares que estamos haciendo a propósito. La parte, una fachada en la que podemos quizás rescatar esperanzas que no tiene que estar así. Lo podemos cambiar. Son estructuras, ¿no? Esquemas hechos por nosotros o en nuestros nombres. Pues es importante levantar la voz, estudiar lo que están haciendo con doctora Facal y los demás acá, ¿no? Estudiar, fuente de esperanza. Charlar, comentarlo, redes sociales, periódicos, revistas, escribir artículos académicos, artículos para el público, ¿no? Porque son muchos las personas que están sufriendo a causa de nuestra forma de criminalizar el movimiento humano, deshumanizarle a gente migratoria, ¿no? En términos de trata y tráfico. Pues comienzo con un poema de un niño adolescente del centro, donde la tasa de autolesión y de suicidio muy altas, como en cualquier sitio. Cuando comencé eso, palabra incorrecta, perdón, mi español terrible. Quiero que se den cuenta, que sepan que comencé bajo Obama, ¿ok? No es un problema de Trump. Y si tengamos tiempo, les menciono en marco sociohistórico que comenzó en 1875 y lo puedo articular una genealogía hasta hoy en día, después si haya tiempo.
Pero bajo Obama comencé ahí y Obama expulsó más gente hispanoparlante que nadie en la historia de Estados Unidos. 1,2 millones de personas. Trump, obvio, hizo sus cosas también y lo vamos a comentar. Cuando comencé había 5 sitios así de máxima seguridad y este es el peor. Después de muchas luchas cerramos 3 de los 5 por razones legales. Se quedaron 2 hasta Trump abrió un tercer lugar. Ahora hay 3. La frontera, por un niño adolescente encarcelado en este lugar. La frontera, un lugar a que todo el mundo vamos, al tener un sueño y ver a mi familia feliz. Pero no nos dejan llegar a la frontera por ser de otro país. Y me pregunto, ¿por qué? Si todos somos seres humanos, somos los mismos, no tenemos papeles, ¿por qué estamos en el mismo mundo? Tenemos sentimientos iguales. El color de piel es diferente, pero eso no quiere decir que no somos iguales. Es que en este país, en mi país, hay mucha gente racista. El ser blanco, el ser negro, no quiere decir que no somos iguales. Somos todos iguales. Tenemos la misma mente, la misma meta, el caminar días por el desierto. Al emigrar, nos agarra. Hay que saber también que el promedio educativo de estos niños es de segundo grado de primaria. 1/3 de los chicos analfabetos. Y no tiene nada que ver con ser poeta, ¿no? Como dicen los mexicanos, de poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Son muy poetas y acá tenemos 41 poemas de 41 niños y niñas diferentes de los muchos con los que trabajé durante los 3 años. Y son muy impactantes las palabras de ellos. Una crítica, una académica, una socióloga escribió una reseña crítica del libro diciendo que es la primera vez, archivándolo en términos históricos, la primera vez que escuchamos directamente de niños sin documentos encarcelados en Estados Unidos. Y ha sido un tema político en los Estados Unidos y más allá desde 1990 por lo menos, si no antes. Pero marco 90 por muchas razones y se lo voy a contar por qué. ¿Hay preguntas? Ok. Entonces, estoy con estos chicos. Y quiero agregar algo, como es apertura para ustedes de un curso nuevo. Una sugerencia ya mencionada por la doctora Facal es que la gente empobrecida ha sido migrando a Estados Unidos, esa frontera de más de 3.000 kilómetros, que llega al Océano Pacífico, 30 kilómetros en el mar, y al Golfo de México, 20 más kilómetros más al agua, ¿no? En el mar. Han llegado de países donde Estados Unidos ya ha entrado. Es decir, como nos dijeron Ángel y la doctora Facal, son multidireccionales, ¿no? Esos senderos. A veces podemos estar decepcionados por los medios, por ejemplo, o por reportaje superficial y pensar, todos están yendo del sur global al norte global. Y no es así. A causa de lógicas extractivas y coloniales de Estados Unidos, por ejemplo, entre otros, ¿no? Gente está caminando senderos binacionales, multinacionales para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Ok? Un ejemplo excelente es el programa Bracero. ¿Les suena? Es de 1942. Miren eso. En 1942, ¿qué está pasando? Hay guerra mundial, ¿no? Estados Unidos va a entrar y va a encarcelarle, entre otros, a las personas japonesas, ¿no? Y personas italianas y otros, ¿no? Anarquistas, otros. Pero la mayoría de herencia japonesa en Estados Unidos que son norteamericanos, gringos, yanquis, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas. O que están en Estados Unidos de Japón. Vamos a crear una cadena de centros de detención y encarcelarlos. Oh, no, hemos perdido, ¿no? En California, por ejemplo, que es una de las
economías agrícolas más grandes del mundo en sí, ¿no? Solo California, hecho por y con y a través de labor y tecnología y aprendizaje mexicano, ojalá, punto tangencial, pero perdemos esa persona japonesas o japonesa yankee, ¿no? ¿Y qué hacemos? El presidente ni 6 meses después va a crear el programa Bracero y va a durar desde 1942 a 64 para extraer labor mexicano y usarlo, instalarlo en Estados Unidos con una visa especial. Es decir, que podamos, ¿no? O se puede crear sistemas fructíferos si quieran de intercambio. En este caso sí, tenía que pagarlos bien, pero solo hombres típicamente, y tenía que dejar la familia, y eso también causa estrés, problemas, consecuencias, ¿no? Y Estados Unidos en 64, cuando no quiere más ese labor de forma explotativa, lo cancela el programa de forma unilateral y repentina, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y 4,5 millones de trabajadores agrícolas de México van a entrar a Estados Unidos entre 42 y 64. Otra vez, gente mexicana buscando trabajo, buscando dinero, un poco desesperado, un poco empobrecida, ¿no? Y al mismo tiempo la política y los protocolos de Estados Unidos gubernamentales están convirtiendo gente empobrecida en enemigos del Estado, dentro de y más allá de Estados Unidos. Una guerra contra la pobreza, ¿no? Para criminalizarle a una persona por no tener dinero, inclusive migrantes. Pues llegamos a los 90 porque quiero enfatizar que en los 90 hay un cambio crucial. El cambio crucial es la introducción de un programa que se llama Prevención a través de la disuasión. Prevention through deterrence se llama oficialmente. En los 90, es decir, que vamos a crear un proceso de violencia teatral, crueldad teatral para disuadir. Tiene un intento doble. Primero, criminalizar y castigarle a la persona por cruzar sin documentos a Estados Unidos, que no era carga criminal, es decir, que no se va a la cana, a la cárcel, ¿no? Es una multa nomás, pero lo van a criminalizar, ¿no? Poco a poco, y Trump luchó mucho para hacer eso, enfatizar eso. Y también para disuadir por ese carácter de crueldad teatral. Es decir, que, yo no lo voy a intentar. O eso es lo que quieren, ¿no? Asustarle a los demás para parar. Bueno, mira lo que pasa. Es muy sádico, xenófobo el plan, ¿no? Y ahí comenzamos con esa guerra, militarizar a la frontera, ¿no? Con láser, con infra, con guerrilleros armados, no guerrilleros, con soldados armados, perdón, helicópteros, ¿no? Fuerzas navales, ¿no? Sensores para monitorear, todo filmado, ¿no? Y usar fuerza letal o hasta fuerza letal para defenderlo. A veces tirando a México, ¿no? Por la frontera. Y así quieren controlar esa zona. Como les dije, es muy sádico y cruel. Por ejemplo, en una zona pequeña, para que se ubiquen en Estados Unidos y en México. Estamos hablando en el sur de Estados Unidos, el norte de México, en esa frontera famosa, ¿no? En Sonora, que es un desierto entre Sonora, el estado mexicano, y Arizona, el estado de Estados Unidos. Lo van a militarizar para hacerlo más difícil cruzar. Lo van a estar siempre panópticamente observando lo que está pasando. De noche, de día, del cielo, con aviones, helicópteros, drones, lo que sea, con cámaras en la tierra, con sensores en la tierra que van a poder detectar, ¿se dice? Excelente, gracias. Cuando tiembla, como si estuviera pasando una persona o un animal. Y vamos a tener soldados, ¿no? Más o menos Border Patrol, armados en autos también, pasando por ahí todo el tiempo. Y desde 1994, la estimación del Estado es que más de 10,000 personas han muerto en ese desierto por querer cruzar y cambiar su vida.
escapar pobreza, escapar trauma, violencia, intentar vivir mejor, que es un derecho humano, como hemos discutido, ¿no? Y tienen derechos según tratados y acuerdos que Estados Unidos ha firmado. ¿Mm? Pues es importante reconocer, están pensando, ok, esta es una fracción de los 3.000 kilómetros o más, 3.200 más o menos kilómetros, pero ¿por qué se muere ahí? Bueno, si estamos patrullando, estos niños interrogados por el Departamento de Justicia, ¿cómo van cruzando la frontera? ¿Cómo son los senderos? ¿Hay túneles? Ok, ¿cómo van por el agua? ¿Cómo cruzan? ¿Y por qué? Y eso complica la vida con el tráfico y la trata. Porque lo que pasa es que la gente tiene que cruzar en zonas menos visibles quizás o más arriesgadas. Típicamente 40, 42 grados en el desierto. Una falta de agua, falta de comida. Más de 14 especies de víbora cascabel, por ejemplo. Muchos animales predadores, buitres que comen los restos, que dejan huesos y a veces desaparecen. Es muy difícil estimar. Entre el calor y los animales, la predación de cadáveres, perdimos mucho, ¿no? Profesor de León de la Universidad de California de Los Ángeles tiene un libro de sociólogo excelente sobre eso. Un estudio sobre cómo desaparecen los cadáveres. Y hay fantasmas en el desierto, además de esqueletos. Y no sabemos, y lo hacemos a propósito, ¿no? No dejamos a la gente cruzar donde sea más segura, por ejemplo, ¿no? Hay otras formas de vivir, es mi lema esta noche. Podemos vivir distinto. No tenemos que sufrir ni imponer sufrimiento tanto, de forma tan sádica ni cruel. Si quedamos en eso, y hoy en día oficialmente Estados Unidos sigue con eso, 3 décadas de usar ese protocolo de disuasión, ¿no? El mismo plan, no hemos cambiado. Es decir, que no vamos reconociendo la dignidad de todos los seres humanos, o de cualquier ser humano, de cada persona, y se lo merece, ¿no? Y podemos organizarnos alrededor de eso y cambiar la infraestructura. Pues, ¿qué llevamos a cabo? Por no cuestionar eso. Si dejamos permaneciendo siendo nuestra estrategia, bueno, nos quedamos en eso. Un fracaso tremendo en términos humanos, éticos, políticos, económicos. Y es un sistema fracasado. ¿Por qué insistir en un sistema que no está funcionando con tanto gasto ético, humano, político, económico? Es decir, no ha realizado su meta de disuadir la migración. En 1990, en Estados Unidos había 1 millón de personas sin documentos. En 2000, 3 millones de personas sin documentos. 2010, 6 millones. Y hoy en día, 11,5, 12 millones sin documentos. Es decir, esa forma de reprimir militarmente la frontera no funciona. No funciona. Se va aumentando. De un lado, el Estado está aumentando la violencia y del otro lado, se aumenta la cantidad de gente cruzando. Pues no funciona. ¿Por qué insistir en un sistema tan cruel, tan sádico, tan costoso en términos humanos y en términos económicos? ¿Por qué no invertir en las causas de migración? Estudiar el cambio climático, que es crucial a lo que estamos discutiendo. Gente sufriendo falta de agua, ¿no? O agua sucia, ¿no? No tiene de comer a causa de sequía, inundaciones, huracanes. ¿Se acuerdan de huracán Eta y huracán Iota? Hace 2 años. Dentro de más o menos 15 días llegaron los dos. Nicaragua, Guatemala, desplazaron los 2 huracanes
Más de 7,5 millones de personas. Casas humildes en zonas, declinaciones, no, en valles, con lodo, no infraestructura muy sólida, gente humilde, con pocos recursos para crear casas estables, destruidas. ¿Y qué hacemos? Y están intensificando los huracanes, como ya sabemos, al nivel global y viniendo con más frecuencia. Podemos anticipar más eso. ¿Qué queremos ser tontos y poner la cabeza en la arena y ignorarlo? ¿O estudiar, ¿no? Cambio climático? Más inundaciones vamos a tener, con muchas consecuencias. Justo ahora, Cuba, Inglaterra, muchos países registrando su temperatura más alta en la historia. Pues más sequía, menos agua. Va a causar más migración en Sudán. La guerra civil, falta de agua es la causa, ¿no? Después, guerra civil, genocidio. Pues, ¿por qué invertir en militarizar una frontera y mantener una postura de disuasión militante cuando podamos o tengamos la oportunidad de unirnos, pensar con gente sabia, compasiva, cariñosa, comprometida como ustedes y generar otras formas de vivir en común? Porque la gente ha migrado a las Américas hemisféricas, si los queremos nombrar así, por 18,000 años. No es nada nuevo migrar, buscar. ¿Quién vive acá en este barrio de Montevideo? ¿Quién vino a Montevideo para estudiar? Claro, migrantes. Migramos, nos mudamos para mejorar nuestras vidas, estudiar, vivir mejor, servicios médicos, ¿no? Trabajo, comida, agua, protección, ¿no? Es decir, que es parte de la condición humana. Desde 1993 a 2021, y quiero dejar tiempo para Erika, voy a terminar muy pronto, y gracias por escuchar. Estados Unidos ha aumentado más de 5,000% su presupuesto anual para US Border Patrol, la famosa migra, el patrullero fronterizo, que es solamente una agencia militante monitoreando la frontera. Es decir, en 1993, en Estados Unidos, en dólares estadounidenses, gastamos en 1993 para iniciar este sistema 362 millones de dólares. 362 millones en 93. En 2021, 17,7 billones. Solamente para esa una agencia. Que no está funcionando, como ya hemos establecido. Porque tenemos ahora, ¿no? 11,5, 12 millones, y hace 30 años cuando comenzamos, 1 millón de personas. Y ese dinero no va para ayudarles a la gente migratoria, no. Criminalizar, procesar, repatriar es un eufemismo que usan para echar o encarcelar y convertirlos en bienes, comunidades para ganar. Una minoría privada, porque muchos centros son privados, y vamos a comentar eso rápido. Encima de los 17,7 billones en Estados Unidos, en 21 gastamos 8 billones en ICE. ICE es otra agencia, Immigration and Customs Enforcement, para enforzar las leyes de inmigración y la aduana. Desde 2003, una estimación confiable es que Estados Unidos ha gastado más de 330 billones, con beso, sin besos, dólares en migración. Y por toda esa guita, por todo ese dinero, ¿qué tenemos? Crueldad, ¿no? Un sistema sádico, autolesión de mucha gente, gente desesperada, maltratada, abusada, sufriendo mucho, y olas y olas más, ¿no? De gente migrando. Porque es natural, si no tenés que comer, tenés que buscar comida. Si estás viviendo violencia, quieres salir. Si alguien abre fuego acá, en esto, vamos, ¿no? Y he trabajado en muchos centros de detención, de migración y en campamentos de refugiados
América Latina y casi todas las historias son iguales, ¿no? Gente buscando formas de mejorar sus vidas. Gente desesperada. Es decir, que otra cosa que podemos hacer es deshacer las mentiras, desmentir la retórica perversa, la retórica sádica y cruel para deshumanizarle al migrante. Recuperar su humanidad. Es decir, por ejemplo, dicen en Estados Unidos, están tomando nuestros trabajos. ¿Oh, sí? ¿De quién? Los estudios de economistas y de historiadores, sociólogos, dicen que no, a lo opuesto, están generando riqueza, creando trabajo. O dicen, no, pero son criminales. No, otra vez no. Los académicos demuestran que gente sin documentos cometen menos crímenes que gente que es ciudadana. Oh, no, pero son terroristas. Otra vez, no. Más del 99% de las personas que son ciudadanos de Estados Unidos que han muerto a las manos de terroristas se murieron en el ataque, los ataques de 11 de septiembre de 2001, desde 1975. Son mentiras. ¿Y por qué? Porque mucho dinero está en juego, ¿no? Para una minoría. Yo trabajo en un centro, por ejemplo, que se llama Dilley. Por ahí les suena porque se murió ahí la hija de Yasmín Juárez, María Juárez. Se murió ahí cuando tenía 19 meses, se enfermó en el centro de detención más grande. Tiene 2.400 camas para mujeres. Es una vergüenza. Para mujeres con sus hijos. Es un centro para criminalizar y convertir en gente privada de libertad madres, refugiadas. ¿No? Y se murió una nena que tenía 19, María. La mamá buscó, podemos comentarlo después, pero rapidito, quiero decir que eso también es un vínculo con trata. Porque, ¿qué pasa? En 2019 comienza bajo Trump the Migrant Protection Protocols, los protocolos para proteger migrantes. Y estamos pensando, qué bueno, qué innovación más compasiva, más generosa. Pero no, es un eufemismo. Es para ser cruel e intentar cerrar la frontera. Lo que dijo es que si estás cruzando por México para llegar a Estados Unidos y no has pedido asilo en México y tener oficialmente un rechazo de ese pedido, no puedes entrar a Estados Unidos. Después, en marzo de 2020, otra vez, abusar la pandemia y decir Title 42, se llama Título 42, Title 42. Es un gesto de epidemiólogos, gracias. Muchas gracias por su paciencia con mi castellano, a todos y todas, que rescató la administración del presidente Trump en 2020 para decir que no es una amenaza al público tener un vector de gente migratoria quizás infectada con COVID. Y dicen, bueno, podría tener sentido, pero al mismo tiempo dejó entrar 121 millones de personas por esa frontera. Turista, es decir, gente con dinero. ¿No? Pues, ¿cómo puede ser a la vez que hay que cerrarlo porque hay pandemia, si gente cruza, y dejar muchísima gente entrar? En camiones, motos, bicis, caminando por mar. ¿No? Interesante. ¿Quién puede pertenecer y quién no? Es decir, que es un sistema cruel, ¿no? Está indicando una forma de deshumanizarle a la gente empobrecida. Y ustedes pueden participar en eso por actuar en contra, levantar la voz, informarse y informar a los demás para desmentir esos mitos xenófobos de no pertenecer, que deshumanizan. Bueno, yo voy a terminarlo por ofrecer un poemita que viene de los chicos. Y esos chicos analfabetos típicamente o con promedio de segundo grado se tienen que defender en la Corte Federal de Migración. Ninguno hablando en inglés. La mayoría hispanoparlantes, pero hay algunos de pueblos originarios de América Central, Triángulo Norte, se dice más o menos. Gracias, amigos y amigas. De Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y México. Y han sido víctimas de trata
y podemos discutirlo en las preguntas después y más. Pero mira, estos son niños como cualquier niño, es decir, que no son caravanas de criminales, no son violadores, son narcotraficantes, no son de los carteles. Este es un niño que dice, estar aquí. Y son poemas inéditos, se dice. Yo no hice nada, son de ellos, así lo hicieron. Ni cambié un verso, una palabra, nada, nada, nada. Estar aquí. Y mira que está viviendo en una celda de aislamiento. Estar aquí. Estoy agradecido por el futuro, porque quizás puedo cambiar mi vida a otra mejor. Espero quedarme aquí para cambiar mi vida. Poder aprender inglés y estudiar y mejorar. Encontrar amigos buenos. Es un pibe, como cualquier niño que vas a ver por la calle. ¿Qué quieres hacer? Estudiar, hacer amigos, pasarlo bien, ¿no? Pero una retórica, una rama profunda quiere deshumanizarle al niño, ¿no? Privarle de su libertad y mucho, mucho más. Y es un niño de muchos que están sufriendo hoy en día bajo condiciones dadas por el Estado que no tienen que ser así. Podemos cambiarlas. Igual como la construimos al principio, ¿no? No viene de los cielos, no es un acto de Zeus, o Mohammed, o Jesús, o Buda, o Afrodita, ¿no? Es algo hecho por seres humanos que han decidido, hey, tomamos esta decisión, así lo arreglamos, y así nosotros podemos agitar para cambiarlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Seth. Nosotros ahora vamos a darle la palabra a Erika y cuando Erika también termine su exposición, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas y después vamos a pasarle la palabra a Magdalena y a Sandra que nos van a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser el curso que van a empezar la semana que viene. Erika, te tenemos por ahí, te voy a presentar como corresponde, que tengo acá anotado. Erika Sarmiento es profesora de Historia de América en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, es profesora del programa de posgraduación en Historia Política de la Universidad del Estado también de Río de Janeiro, becaria de Productividad CNPq nivel 2, que sería como lo que es el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay, investigadora joven científica de nuestro estado durante el periodo del 2014 al 17, del 17 al 20, científica de nuestro estado del 2021 al 2022, coordina el Laboratorio de Estudios de Inmigración y es coordinadora de la Cátedra Sergio Vieira de Melo, que a través de la ACNUR estudian todo lo que tiene que ver con las personas refugiadas. Es también investigadora de la Fundación Española, Fundación Carolina, en el año 2019, autora de diversos libros y artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, y recientemente ha escrito el libro América Central, México y Estados Unidos, que está vinculado principalmente a lo que estábamos comentando en esta sesión sobre lo que es el tráfico y la trata que también nos ha descrito Seth. Erika, te vamos a pasar ahora la palabra a ti y cuando finalices tu exposición vamos a abrir esa ronda de preguntas y respuestas que quienes están también por el Zoom en la parte de preguntas pueden ir haciéndonos sus preguntas que yo se las voy a ir leyendo por acá. Gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo también no voy a hablar portugués, voy a hablar español y pues eso, si hay algún problemita, porque ya a esta hora aquí empezamos como a las 5 de la mañana, a las 7 empieza la universidad, entonces a esta hora ya estamos como un poquito ya ya no con tanta energía, ¿no? Pero bueno, agradecer primeramente a la profesora Silvia Facal, una colega, una amiga
de muchos años ya, algunos poquitos años, ¿no, Silvia? No nos gusta decir muchos años, pero de algunos años, a los colegas que se encuentran en esta mesa, especialmente al panelista que me ha encantado oírlo, al doctor Seth, ¿no? Y al doctor Ángel y a las colegas que están en la mesa. Muchas gracias por esta invitación. Es siempre un placer estar en la Universidad Católica de Uruguay y espero en algún momento estar personalmente, ¿no? O sea, ahora estoy aquí en Río de Janeiro, también os invito para que algún momento la Cátedra Magallanes venga para Río, ¿no? Para estar aquí también con nosotros. No estaría mal, aquí tampoco está tan mal, es un poquito más grande que Montevideo, pero también se pasa bien. Bueno, son temas muy difíciles, como dijo Seth. ¿Está bien? ¿Cómo se pronuncia? Seth, ¿es así? Como dijo Seth, pero tenemos algunas conquistas, algunas victorias que hoy quiero inicialmente compartir con todos, que es la aprobación de proyectos de leyes para refugiados que tuvimos aquí en el Estado. Y hoy tuvimos la primera reunión en nuestra universidad para la primera selección de cuotas para refugiados, apátridas, inmigrantes con visados humanitarios, ¿no? Entonces mi universidad, que es una universidad pública, fue la primera universidad de Brasil a implementar políticas afirmativas de cuotas raciales para negros indígenas. Y ahora también abrimos para refugiados, ¿no? Entonces es un avance importante, son pequeñas conquistas, porque también debemos salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y implementar acciones y políticas afirmativas que incluya, que promueva la inclusión de estos grupos excluidos, marginalizados o con menos posibilidades en la sociedad. Entonces, pues eso, celebrar aquí, que creo que es un curso, ¿no? Y profesores que tratan de este tema con mucha sensibilidad, que están muy vigilantes en estos temas, como tenemos que estar siempre, ¿no? Como cientistas sociales, como historiadores, es nuestra obligación hacer esta historia militante, ¿no? Esta historia que denuncia también, ¿no? Que está ahí atenta y vigilante y lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, yo voy para no perderme mucho, yo voy a intentar hacer una lectura porque me resulta más fácil. Y como comentó Silvia, yo he publicado hace exactamente un año un libro que trata sobre, que se le llama Migraciones forzadas, resistencias y perspectivas. Entonces yo trabajo a partir de las migraciones forzadas, de la comprensión de que el refugio es mucho más amplio, ¿no? De que existe una, como dijo Seth, una selectividad migratoria, cuerpos desechables, quién puede, quién no puede entrar y quién es considerado o no refugiado en esta comprensión de los estados-nación, ¿no? O de los grandes espacios nacionales y sus fronteras. Entonces, los derechos humanos de los migrantes pienso que se presentan como uno de los temas más críticos y complejos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que es de los temas que investigo actualmente. Entonces estuve muy atenta a la charla de Seth y se puede decir que no ha habido
confrontación entre los gobiernos, pero tampoco acuerdos para definir políticas bilaterales para avanzar en los derechos humanos de los inmigrantes a corto, medio y largo plazo. Ciertamente, los flujos migratorios de 3 países centroamericanos, que se llama Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y también los de México, a los que hay que añadir los de Haití y otros países latinoamericanos, ahora incluyendo Brasil, también Nicaragua, Venezuela y Colombia, han sido los mayores de los. Las políticas de contención migratoria de Estados Unidos se valen de la sumisión de países como México y Guatemala en el proceso conocido como externalización de fronteras. El principal muro de contención es México, que utiliza sus 2 fronteras, y yo la frontera que más he trabajado fue la frontera sur, que he vuelto hace 15 días de ahí, de la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, utilizando las fronteras como espacios militarizados, como dijo Seth, para frenar los flujos, especialmente los procedentes de Centroamérica que desean pasar a Estados Unidos. Junto a las políticas estatales contra la inmigración, existen también grupos criminales, ¿no? Traficantes, conocidos como polleros, que poseen una estructura económica y financiera que genera enormes beneficios. Los activistas de derechos humanos advierten constantemente del control de los carteles de la droga sobre el flujo de inmigrantes indocumentados. Según ellos, con la crisis económica provocada por la pandemia en 2020 del coronavirus, la falta de empleo y el cierre de pequeños negocios en las ciudades fronterizas, los narcotraficantes han pasado a dominar la migración en 2020. No son pocos los que cruzan las fronteras y sus zonas de riesgo con todos los peligros que conllevan. Silvia mencionó la selva de Darién, ¿no? O sea, todo el paso también del desierto que mencionó Seth. Las detenciones han aumentado y muchos migrantes son arrestados por segunda o tercera vez, lo que sin duda aumenta el número de personas devueltas, ¿no? Delivered express, como llamo, a sus países de origen, o cuerpo caliente, ¿no? Como dicen en España. En la lógica de la frontera capitalista, de las prácticas de la muerte, la exclusión se hace necesaria para que en algún momento pueda ser aprovechada, y en la frontera de Estados Unidos lamentablemente sobra mano de obra desechable para quienes quieran aprovecharlas. Aprovechando el escenario del narcotráfico y del tráfico de personas, los estados implementan el discurso de la criminalización del inmigrante, dejando de lado las cuestiones estructurales que envuelven a los países centroamericanos. Por ejemplo, el extractivismo de las grandes industrias, con la consecuente expulsión de miles de campesinos indígenas de la tierra, la violencia de los grupos criminales del Estado, la pobreza, la corrupción endémica derivada del propio Estado minimalista. Utilizan el discurso del aumento del tráfico debido a la inmigración como el escudo ideal para militarizar aún más la frontera. En otras palabras, la principal preocupación es detener la inmigración sin abordar realmente los factores estructurales que causan los desplazamientos forzados. Tras la entrada del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y esto hace parte de un artículo que acabo de escribir en un libro que estoy coordinando sobre las izquierdas en América Latina, y escribo como un gobierno que se autodefine de izquierda tiene políticas antimigratorias, desafortunadamente. Entonces, a partir de la entrada de este gobierno en 2018, se hicieron acuerdos para convertir a México, conocido como el país cogedor, no el país pasillo, el muro de Estados Unidos. En el mandato de Donald Trump se firmó entre México y Estados Unidos el programa Quédate en México,
que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino la resolución de su audiencia. Entonces, las personas que logran llegar a la frontera norte mexicana, cruzar Estados Unidos y presentar una solicitud de asilo en este país, no tienen la protección de la autoridad estadounidense, sino que deben volver a México y permanecer en este país todo el tiempo necesario para volver a cruzar a Estados Unidos cuando se les invite. Se calcula que en este limbo migratorio se encuentran hasta 40,000 personas, muchas de las cuales, aunque consigan una audiencia en una corte migratoria estadounidense, no tienen suficientemente condiciones desde la lógica jurídica como para recibir asilo en aquel país. Lo que implica que muchos de ellos podrán decidir volver a sus países de origen, cuyas condiciones de violencia, pobreza y desigualdad continúan, o quedarse en México de manera definitiva. Esa es la razón por lo que algunos analistas como Leticia Calderón Chelios, del Instituto Mora, por ejemplo, consideran que México inició una etapa de ser un país principalmente de tránsito migratorio a ser un país de destino migratorio. Cabe destacar que entre los planes de la administración Biden no está la desaparición del ICE, que mencionó también nuestro amigo Seth, que es la oficina encargada del control de migración, ni dejar de hacer cumplir las fronteras, aunque se ha aclarado que ahora actuaría con una perspectiva más humanitaria, lo que se sugiere que su enfoque punitivo se dedicaría principalmente a combatir todo tipo de tráfico ilegal, incluido el contrabando de personas, y a factores considerados de seguridad nacional. Entonces, esto abre como un amplio abanico de control y no podemos ser ingenuos, pensar de esperar cambios estructurales respecto a la movilidad migratoria. En el caso de la frontera sur de México se caracterizó por ser una frontera históricamente abierta, en la que había un flujo continuo de personas e intercambio de bienes entre las poblaciones de ambos lados, Guatemala y México. Con la pandemia y los acuerdos firmados con Estados Unidos, la región comenzó a tener una presencia constante del ejército mexicano y guatemalteco, lo que provocó un cambio radical en las relaciones entre las poblaciones fronterizas. Entonces, actualmente, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el trato violento de los militares a las personas que cruzan la frontera ha creado un ambiente hostil y selectivo. Según el informe de hallazgos de Misión de Observación de Derechos Humanos en la frontera sur, en el periodo de agosto a septiembre de 2020, sobre la llegada de la pandemia en la región, dice el siguiente, que en el medio de esta coyuntura, la pandemia de COVID-19 profundizó y evidenció las realidades de precarización y violencia de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la región. Cualquier cierre parcial o total de diferentes oficinas gubernamentales, además de la demora en las resoluciones y la suspensión de los términos de sus procesos de regularización migratoria y solicitud de asilo, recrudeció la incertidumbre en las personas atrapadas en un limbo jurídico. Esta es la palabra. Por otro lado, con el cierre de espacios públicos, donde algunas personas podían desempeñar cualquier variante del trabajo informal, sus condiciones materiales de vida fueron muy afectadas, con una repercusión en sus condiciones de vivienda, alimentación y salud. El cierre de estos espacios también tuvo otros impactos al restringir áreas de recreación y socialización para construcción
de redes de apoyo de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Y uno de los episodios trágicos que demuestra la precariedad y la violencia de los estados, en este caso el mexicano, contra la vida de los migrantes, fue el accidente ocurrido en diciembre de 2021, antes de este, que fue mucho más mediático, ¿no? En el norte, hubo uno en la frontera de México y Guatemala, donde más de 50 personas perdieron la vida confinadas en un contenedor superpoblado y abandonado con 126 personas en su interior, encontradas en condiciones inhumanas. Los migrantes fueron localizados durante la madrugada entre las localidades de Nueva Concepción y Cocales, después de que los vecinos informaron de que habían oído gritos procedentes del interior del vehículo. Las autoridades creen que estas personas fueron abandonadas por contrabandistas. Ellos creen, nosotros tenemos certeza de eso, a los que se les pagó para que las llevaran a Estados Unidos a través de México. En una entrevista realizada poco después del descubrimiento, un portavoz de la policía dijo, abro comillas, oímos gritos y golpes procedentes del interior del contenedor. Abrimos las puertas y encontramos a 126 personas sin documentos. Cierto. Los agentes de policía prestaron primeros auxilios a los migrantes antes de escoltarlos a un refugio gestionado por el Instituto Guatemalteco de Migración. El descubrimiento, el hecho, se produjo justo un día después de que las autoridades mexicanas detuvieron a 652 migrantes en las cárceles migratorias, como dijo Seth, porque no son estaciones migratorias, son cárceles migratorias, por cómo viven estas personas y todas las denuncias que ya se ha hecho contra estos sitios. Entre ellos, o sea, de estos 652 migrantes detenidos antes de este accidente, había 350 niños que viajaban en 3 camiones frigoríficos de doble remolque cerca de la frontera sur. Lo que para los gobiernos resultó ser una tragedia puede considerarse como una tortura que comienza en la sociedad de origen, continúa durante el tránsito migratorio y termina en la frontera. El vehículo que transportaba a los inmigrantes era una especie de contenedor refrigerador que por sí solo ya se configura como una tortura. La crisis humanitaria y no la migratoria. El sentido de crisis, ¿no? Que es una palabra muy peligrosa, arrebata la vida a las personas que se ven obligadas a desplazarse huyendo de situaciones límites que les impiden sobrevivir. La migración se convierte en el movimiento para preservar la vida de los centroamericanos, que es el caso que estoy trabajando, pero sabemos que hay otros grupos que se encuentran en el camino de esta deshumanización y la categorización de ser migrantes. Desde hace ya algunos decenios, los inmigrantes representan, además de un grupo social particularmente sospechado en su humanidad, ¿no? Y es una tarea a la que el Estado ha contribuido enormemente, la gestión racista de los movimientos migratorios no solo se ha traducido en la proliferación de muros en las áreas de fronteras y de centros de detención de migrantes en sus zonas adyacentes, sino que además ha contribuido de manera decisiva a la naturalización de prácticas aberrantes, como la creación de milicias ciudadanas dedicadas a repeler con armas de fuego el avance de migrantes irregulares o indocumentados según el documento que el país exige, porque como me dijo un migrante una vez, yo tengo documentos,
aquí están mis documentos. O la negación de ayuda humanitaria a quienes sobreviven a los naufragios. El trato necropolítico de la política de la muerte, ¿no? Parafraseando a Achille Mbembe, dado a las personas consideradas sin estatus migratorio regular, les priva de su humanidad y de sus derechos. Las prácticas de muerte que afectan a los exiliados de la globalización implican la deshumanización y la tortura institucionalizada, condenando a los inmigrantes que mueren y sufren a diario, El gobierno mexicano, en lugar de reconocer las incapacidades institucionales del Estado para organizar las cuestiones migratorias, se ha limitado a dar el pésame a las familias de estos inmigrantes que estaban sufriendo tortura dentro de este tránsito migratorio. La política de control mexicana tergiversa el discurso afirmando que detiene a los inmigrantes para protegerlos y que en realidad los rescatan para que no sean presas del tráfico de personas. Sin embargo, el problema es mucho más agudo y estructural. Los inmigrantes no quieren ser, según el presidente del Instituto México, Santibáñez, hay una habla de él, ¿no? Un trecho de él que es interesante. Él dice: a todas luces, los migrantes no quieren ser protegidos ni resgatados. Incluso existe la revictimación de estas personas, que es algo muy grave también. Porque voluntariamente los migrantes buscan evadir a sus protectores y para ello recurren a figuras que existen, como los tratantes, en virtud de la política de control rígido. Cuanto más control, cuanto más militarización, más tráfico, más tratas, más beneficios para los carteles y los traficantes. Incluso los precios se explican en función de esta política. A mayor control, más se eleva el costo y más se incrementan los riesgos. De hecho, si se quisiera realmente encontrar a los tratantes, no habría que firmar alianzas ni pactos entre los gobiernos. Bastaría disfrazarse de migrantes porque cientos de ellos se encuentran todos los días. En otras palabras, las políticas de contención de los migrantes y de militarización de las fronteras alimentan el tráfico y la violencia, que se nutren de la desesperación de las migraciones forzadas. Condenar la trata es algo que ya se espera de los gobiernos. Lo que falta es la responsabilidad en relación con la vida de los inmigrantes. Las migraciones forzadas representan las dos caras de una misma moneda. La lucha por la supervivencia, que ningún Estado o coyote podrá detener, y también la resistencia de las personas y familias migrantes que intentan romper con el pasado violento de sus estados en busca de preservar la vida de sus jóvenes, sus proyectos y su cultura a través de la migración. Lo que hizo Seth en este libro de poesía de los niños, de los jóvenes, es exactamente mostrar la resistencia de esta migración, de estos niños, de estos jóvenes encarcerados en situaciones límite, ¿no? En situaciones de cuerpos desechables. Así, ninguna alianza estatal, ningún llamamiento a permanecer en sus países, ninguna emergencia sanitaria, como el título 42, en Estados Unidos, ¿no? Por cuestiones sanitarias, como si los inmigrantes fueron los responsables de transmitir los virus, cuando sabemos que muchos de ellos se contaminaron dentro de las cárceles y los albergues migratorios, ¿no? Entonces,
ninguna alianza estatal, ningún llamamiento a permanencia en sus países, ninguna emergencia sanitaria detendrá los flujos de centroamericanos dispuestos a superar los diferentes muros que se presentan en el camino. El muro psicológico, el muro epidemiológico, que yo le llamo así, la pandemia, el muro material. Cuando los migrantes abandonan el lugar, sus familias se ven amenazadas. Aprovechando la falta de información, los traficantes se encargan de chantajear y extorsionar a las familias, en muchos casos afirmando falsamente que habían secuestrado a los inmigrantes. Entonces, en este caso, del camión, ¿no? de las personas que estaban confinadas ahí, las familias guatemaltecas recibieron llamadas de falsos secuestradores que incluso pedían $3.000 como recompensa. El diario Universal, el diario mexicano Universal, informa que hasta el día 13 de diciembre de 2021, ya pasado días de lo ocurrido, el gobierno mexicano no había dado a conocer la lista de los migrantes muertos. Pero en las redes sociales circulaban muchos nombres de personas fallecidas sin confirmar. O sea, el silenciamiento del Estado mexicano unido a la agilidad de las redes sociales provocó aún más sufrimiento a las familias. La extorsión a los inmigrantes no se limita a los coyotes. Coyotaje sería, como dijo Silvia, el tráfico, no la trata, sino que también alcanza a los organismos gubernamentales, como el Instituto Nacional de Migración de México. Las denuncias se hacen constantes en los diferentes medios de comunicación que informan de las prácticas abusivas cometidas por los funcionarios, cuando deberían proteger e informar a los inmigrantes. En abril de 2022, y ya estoy terminando, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 62/2022 al comisionado del Instituto Nacional de Migración Mexicano por violaciones a los derechos humanos de los adultos mayores, a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como al principio de no devolución. La recomendación él se emitió después de que un inmigrante de 79 años, fuera deportado a su país de origen, a pesar de que desde el año 2019 ya había solicitado el reconocimiento como refugiado. Entonces, este señor era de origen guatemalteco, se encontraba en territorio mexicano y aún así, aunque dijera que su vida estaría en riesgo volviendo a su país, fue deportado. Bueno, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que el Estado mexicano debe dar seguimiento y asesoría a las víctimas directas e indirectas, así como tomar las medidas y acciones pertinentes para subsanar la falta de cumplimiento del principio del debido proceso en el procedimiento administrativo migratorio que lleva a la deportación ilegal de cualquier víctima, que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, que las víctimas directas e indirectas deben recibir atención médica, psicológica, proporcionada por profesionales especializados de manera permanente, tomando en cuenta sus necesidades específicas, su edad, proporcionarles medicamentos, instrumentos adecuados. Toda esta atención tiene que ser gratuita, inmediata, asequible y nada
de eso se hace en este momento y en los últimos años dentro del gobierno, o sea, dentro del Estado, mejor dicho, mexicano. Bueno, termino para no alargarme más por el adelanto del horario. En suma, la militarización de las fronteras no impide la inmigración, ya que los factores de expulsión también provienen de causas estructurales. Al contrario, debilita aún más la condición del migrante que busca rutas más inseguras para escapar de las fronteras vigiladas, lo criminaliza y enriquece aún más las redes de tráfico de personas. Muchas gracias una vez más por la invitación y espero no haber pasado mucho el tiempo. Bueno, muchas gracias, Erika. No sé si tienen alguna pregunta, comentario para Seth o para Erika antes de darle la palabra a Magdalena y a Sandra. Espera. Bueno, disculpen, yo justo me tengo que retirar y antes de irme quería preguntarte si ese libro se consigue acá. Yo estoy autorizada. A Seth, es a Seth la pregunta. Perdón. El tuyo también, nos preguntan por atrás. Bueno, gracias por la pregunta, rapidito, porque Yo quiero, Seth, yo quiero el libro. Ok, a través de Silvia, que te pongas en contacto conmigo. Están todos agotados casi. Tengo 2 ejemplares más y ya están como prometidos conmigo, que traje a Uruguay, de decenas, de hecho. Pero que se pongan en contacto conmigo, la editorial. Lo importante del libro es que con la venta del libro ofrece otra forma de pensar la publicación, es decir, que con la venta recaudamos fondos legales para los chicos. Cuesta entre $2,000 y $5,000 para representar un niño. Según Tanishka Cruz, que es una abogada de migración, dice que con representación legal, casi 70% de los chicos pueden salir de la cárcel o bajar su nivel de restricciones, que es una gran victoria, ¿no? No en un lugar tan desesperado que los chicos que presenté en un congreso y un abogado tenía uno de mis poetas y dijo, ahora cuando cumplen 18, dentro de 48 horas tienen que estar trasladados a un centro de hombre o mujer de máxima seguridad. Y este pibe había dicho que, qué alivio estar en un lugar de máxima seguridad de hombres cuando tenía 18. Ni hablar inglés, flaquito, un bigotito, ¿no? Como jovencito, diciendo, qué bien, porque este lugar es tan severo, ¿ok? Otra cosa es que sin representación ganan menos de 6% de sus casos. Es decir, que no es una cuestión legal, no es cuestión jurídica, no es cuestión de ética, es cuestión de dinero. El que tiene dinero podría salir, pero los chicos no tienen dinero. Entonces, con la venta del libro es muy importante difundir la palabra y también ganar dinero para los chicos. Pero muchas gracias. Pónganse en contacto conmigo, me pueden googlear, Seth Michelson. Tengo mi sitio de poeta con Gmail y mi sitio académico. Siempre me pueden pedir ejemplares, hablo con la editorial y lo arreglamos. Tiene un precio estudiantil también, porque, y lo han hecho, hemos vendido miles de copias, está enseñado en universidades, en secundarias, posgrados han escrito sobre eso, académicos, han creado 2 obras de teatro original basado en la poesía de los chicos, 4 compositores han escrito música usando la letra es poesía. Es decir, que hay un hambre en el público para el cambio, ¿no? Necesitamos y queremos escuchar de los niños. Basta con ese error colonial de hablar de parte de otros, por otros, ¿no? En lugar de eso, abrir un espacio para que hablen ellos, que escuchemos a ellos. Y por suerte, tenemos algo y necesitamos mucho más. Necesitamos ustedes que hagan su trabajo como la doctora Sarmiento y como yo y doctora Facal y los demás en el panel, ¿no? Para que abramos, ¿no? Más aperturas, ¿no? Gracias por la pregunta. Tengo mucho que contar. Bueno, Erika, ahora tú también diles, porque preguntaron por ahí dónde se podía conseguir tu libro.
No, estoy autorizada por la editora a enviar para fuera de Brasil el PDF. Así que envío el PDF. No es como el libro físico, que a mí me gusta más, pero envío el PDF gratuitamente y puedes distribuir. Bueno, muchas No gracias. voy a, Yo no, después se los voy a distribuir a sus correos electrónicos está en o lo voy a portugués, subir también pero en la web es fácil. asignatura. Bueno, vamos a dar ahora rápidamente, porque estamos pasaditos, es que realmente lo que hablaron tanto Seth como Erika, después si nos quedan ahí un par de minutitos, después que Magdalena y Sandra nos hagan la presentación del curso, si les parece, nos podemos quedar igual charlando por acá, porque realmente nos han transmitido mucha información que nosotros no contábamos con ella en estos momentos. Así que, Sandra, Magdalena. Bueno, buenas noches. Muy rápidamente, lo primero es agradecer a la Universidad Católica que nos está recibiendo en su casa a través de la Cátedra Magallanes, pero en especial a través de Silvia, que siempre nos invita a compartir con esta casa de estudio. También agradecer esta mesa, agradecer a Seth, agradecer a Erika, que con su saber, con las voces que nos trajo Seth de estos chicos que han pasado por estas experiencias tan dolorosas, pero que las pueden reconvertir en esa voz para poder sensibilizarnos, y nos dieron el fondo conceptual para el desarrollo del curso que vamos a dar sobre trata y tráfico de personas, ¿no? Y ahí poníamos esclavitud del siglo XXI, y cuando hablamos de la esclavitud parece que hablamos de algo muy lejano, algo de otra época, de otro tiempo, ¿no? Y sin embargo la esclavitud sigue siendo tan vigente en nuestro presente, y es muy vigente en diferentes países y en diferentes zonas se expresa de distintas maneras, pero siempre afectando a las personas más vulnerables. Esto que nos traía Seth, que nos traía Erika, que también nos trajo Silvia, que también nos trajo Ángel en su presentación. Y en esas personas más vulnerables tenemos a las mujeres, tenemos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a la población LGTBI, tenemos a la población originaria, que también nos trajo Erika, todo lo que pasa en Centroamérica. Entonces, de eso se trata un poquito, de ir pensando y profundizando cómo también Uruguay se integra en esta problemática social, en este delito lucrativo, que se integra como país de origen, de tránsito y de destino. Entonces, un poquito por ahí es que vamos a ir profundizando en estos encuentros que vamos a tener hasta septiembre, en este mes que vamos a compartir. Y bueno, le voy a pedir a Seth si nos permite usar sus poemas para abrir cada encuentro que tenemos con este grupo, con un poema de estos adolescentes, de estos niños, porque bueno, nos parece que nos sensibiliza y nos dispone a cortar de lo que venimos en todo el día y poder de ahí dar apertura, como también traer todo lo que Erika nos ha compartido de su experiencia de trabajo y de estudio en Centroamérica, en las distintas fronteras que tiene nuestra América Central y nuestra América Latina. Pero no quiero profundizar más en esto. Le voy a pasar la palabra a Magdalena para que haga un recorrido rápido así sobre los titulares de lo que va a ser el curso. Gracias, Sandra. Gracias a todas, a todos. Buenas noches. Sí, muy rápidamente, no quiero robar más tiempo. Además hay preguntas en el chat ahí en Zoom. Apunto por acá. Todo para pasar. Tranquila.
Sí, la idea es que podamos complementar lo que va de este mes, lo que va a ir agosto y ahí septiembre, con lo que estuvimos conversando hoy. Así que nuevamente, muchas gracias por la concurrencia, Silvia por el espacio, al resto de la mesa. Un poco capaz que lo estuvieron viendo ya en el programa, solamente para hacer un recorrido veloz. Ya el miércoles que viene vamos a estar ahí conversando sobre los aspectos más básicos de la trata de personas, los conceptos básicos. Voy a mirar acá. La revisión de las posturas teóricas era algo que Erika hoy mencionaba, esto de los lentes que nos ponemos, ¿no?, para mirar estas situaciones, desde dónde abordamos, desde dónde miramos. Eso va a ser fundamental cuando vayamos abordando el resto del curso. Las causas, los factores de riesgo y, por otro lado, las principales consecuencias. Los mitos que existen, que también mencionamos de varios de ellos hoy. Y después algo que estuvo hablando Silvia, que sería las similitudes y diferencias entre lo que es la trata y lo que es el tráfico de migrantes. ¿Sí? Que pueden presentar similitudes, pero sabemos que son temáticas diferentes. Ya en la clase 2, en el otro miércoles, vamos a meternos más en el marco jurídico, tanto a nivel internacional, ¿sí?, como a nivel nacional. Esto es cómo incorpora Uruguay la normativa internacional a nuestro país y cómo la regula también internamente. No queremos como aburrir con mucho lo jurídico, pero bueno, es inevitable hacer un recorrido por eso. También comparándola con otras figuras delictivas. Hoy mencionábamos el tráfico, pero hay otras además. Y después, en esto de lo que pueden hacer los estados en relación a la temática, tenemos como 3 aspectos fundamentales: la prevención, la protección y la persecución del delito. Vamos a abordar rápidamente esos aspectos. Por último, los mecanismos de cooperación, de asistencia internacional que pueden existir, y espacios institucionales que se puedan crear, ¿no?, a ese respecto. Gracias. En la clase 3 vamos a hacer más foco en lo que es las formas de operar, los elementos, las rutas de las redes, ¿no?, tanto de ahora como de antes. Vamos a hacer como ese primer foco. Bueno, viendo elementos constitutivos, viendo los momentos de la trata, esto de la captación, el reclutamiento, el transporte, traslado y la recepción, las modalidades de explotación. Después se van a dar cuenta que esto constituye como bien la definición de lo que es la trata de personas, ¿no?, todos estos elementos que vemos acá. Y bueno, hoy Silvia un poco lo traía, problematizar esto de el consentimiento, ¿no?, poder desmenuzar este concepto y bueno, ver un poco, ya lo adelantabas hoy, que no existe tal consentimiento en los casos de trata de personas, o que al menos está viciado. Por último, así como muy abuelo de pájaro, en el último encuentro, el último miércoles por Zoom, nos vamos a centrar más en lo que es la figura de las víctimas y de los testigos también. Esto es la atención y la protección a las víctimas y a los testigos. Y bueno, vamos a empezar como a tratar de abordar lo más posible todo lo que tiene que ver con los indicadores, ¿no?, con esto del proceso de identificación en los casos de trata, qué indicios podemos tener, principios generales, estos lineamientos generales que guían la atención y que guían, bueno, la intervención, qué hacer y qué no hacer cuando nos encontramos con un presunto caso, con una presunta víctima de trata. Y bueno, las medidas, o sea, las primeras acciones que podemos tomar, ¿no?, cuando nos encontramos con una víctima, que es los primeros pasos, los primeros movimientos, en esto de qué sí hacer y qué no hacer, tratando de que, bueno, nos dé el tiempo lo más posible. Pero por ahí viene el curso, esto es lo que vamos a estar abordando en este mes, en mes y poquito, para cerrar después sí en septiembre con una mesa similar a esta, donde también las y los esperamos. Así que creo que fue por ahí, muy muy rápido. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar el miércoles. Bueno, muchas gracias, Sandra y Magdalena. No sé, lista de asistencia, algunas que yo les voy a ir respondiendo. Con saludos que vamos teniendo y los agradecimientos que nos dan también desde el otro lado. Y bueno, nuevamente agradecerles por estar hoy aquí acompañándonos, tanto presencialmente como a través de lo que ha sido el Zoom, y nos seguiremos viendo en el resto de las clases.